Bolivia, muy buenas noches, bienvenidos a Hora 23. Hoy tenemos mucha información para ustedes, sí, hablando acerca del problema del transporte pesado. ¿Será que hay una solución? No, porque en horas de la tarde el ministro de Economía ya anunciaba de que se habían llegado a un acuerdo. ¿Qué dicen los protagonistas? Hoy los vamos a tener en Hora 23, pero también estaremos hablando de todo el proceso de la vacunación en Bolivia, sí, con el representante del Ministerio de la Presidencia, el vocero presidencial Jorge Richter, también estará con nosotros. Tenemos varios temas, estaremos hablando del coronavirus, pero también de este conflicto del transporte. Y a propósito, esto era lo que anunciaba el ministro de Economía en horas de la tarde. 6 meses de periodo de gracia sin pago de capital e interés, que va a ser luego reprogramado o refinanciado a lo largo de un periodo de tiempo. No se va a incrementar en ningún caso el pago de la cuota mensual para efectos de la extensión de este plazo de crédito. No se va a poder exigir el pago de cuotas de intereses diferidas como una condicionante para acceder a la reprogramación. No se van a instrumentar en la reprogramación, se va a instrumentar esta reprogramación a través de una adenda a sola firma del prestatario, sin exigir ningún requisito adicional. Los intereses generados en el periodo de gracia se van a cancelar a prorrata a lo largo del plazo establecido en la reprogramación. En ningún caso las entidades financieras van a poder incrementar la tasa de interés pactada en el contrato inicial. Las entidades financieras no van a requerir garantías adicionales ni actualización de avalúos. Aquellos prestatarios que accedan al refinanciamiento o reprogramación, que así lo requieran, podrán realizar amortizaciones a capital en cualquier momento. Bueno, ellos han pedido un corto intermedio, no obstante aquí las fuerzas vivas del transporte ya no podían seguir esperando más. El país necesitaba respuestas certeras y le hemos dado aquí con la ayuda de los compañeros del transporte, y que no solamente es para el sector transporte, esto es para todos los sectores y prestatarios que habían diferido sus créditos en la anterior gestión. O sea, esta es una solución integral para la economía boliviana. Usted lo acaba de escuchar con esta firma del acuerdo entre el transporte y el gobierno. Ya habrá llegado la solución por fin, porque hay dirigentes que no están convencidos del todo. Hoy hemos invitado al vocero presidencial, al señor Jorge Richter, con quien vamos a hablar acerca de este y otros temas. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo está, Vania? Siempre un gusto estar en su programa y muy buenas noches para toda la ciudadanía. Don Jorge, acaba de escuchar este acuerdo, pero hay un sector del transporte que todavía no le convence, dicen. ¿Será que con esto ya se puso fin a este problema o todavía no? Bueno, de un conjunto de instancias y de organizaciones del transporte, hay una, como usted bien señala, Vania, que no entra dentro del acuerdo alcanzado. Pero ahí ellos generan un problema, primero porque se van aislando de la solución y segundo porque no van a tener la misma fuerza de presión, pero fundamentalmente porque quedan al margen de lo que deben ser en el país lógicas de negociación, de construcción de consenso, donde unos dejan y ceden algunos objetivos para poder alcanzar otros que son también los importantes en el marco general de sus necesidades. El Estado también renuncia a algunas pretensiones iniciales. Eso se llama construir un acuerdo. Cuando solamente se presiona y se abandonan las negociaciones como ocurrió ayer, eso se llama imposición. Y no es bueno entrar en una lógica de imposiciones. Lo importante de esto y la señal mayor es que es posible primero lograr acuerdos, que no hay que apresurarse con las rupturas. Y ayer cuando el presidente conoció la noticia de que el sector del transporte había roto relación o había roto la negociación, no relaciones, la negociación, él dijo hay que volverlos a convocar porque la lógica es construir acuerdos. Así como se construyen acuerdos con las gobernaciones por el otro tema COVID, también acá es importante construir acuerdos. Y esa es una vocación, Vania. Ahí están sus representantes, los dirigentes, pero todavía no se ha consultado a las bases. ¿Eso podría cambiar este escenario?
hasta que las bases finalmente den su visto bueno, la venia y validen lo que ha significado esta negociación, siempre puede esperarse alguna modificación del escenario. Pero ya esto es bastante importante. Lo fundamental, más allá de que significa económicamente un beneficio para muchos otros sectores, como dice el ministro Montenegro, lo fundamental es poder mostrar una voluntad y una vocación de diálogo, no solo del gobierno, también desde los sectores, y eso es lo que hay que rescatar. Ahora, para que la gente lo entienda bien, no es una ampliación del diferimiento. Lo que se está ampliando es el periodo de gracia, ¿no? Así es. Ahí la gente lo que va a tener son mayores posibilidades en tiempo para poder asumir sus cuotas, sus pagos, sus compromisos con el sistema financiero del país. También sin dejar en riesgo la estabilidad que puede sufrir el sistema financiero, la banca, etcétera. Es importante estas soluciones que finalmente pueden ser intermedias en el concepto final, porque también hay que pensar que el país viene de una profunda crisis económica, con recesión, con posibilidades de trabajo disminuidas, no plenas ni absolutas, como se tiene en un momento de estabilidad. Entonces es bueno sobre todo ir encontrando soluciones. Ahora, don Jorge, la Confederación del Transporte Pesado ha dicho no a este acuerdo. Ha confirmado que no están de acuerdo justamente con estas disposiciones, con esta firma. Y anuncian paro. Exacto. ¿Se los va a convocar nuevamente al diálogo? ¿Qué se va a hacer? Se va a analizar la jornada de hoy y posiblemente se los va a volver a convocar a que asistan a un diálogo. ¿Por qué, Vania? En la lógica de construcción de un Estado, de gobernabilidad, de estabilidad social y de estabilidad política, el eje central es poder establecer acuerdos, negociaciones, conversaciones y acercamiento de partes. Ese ejercicio no se puede agotar nunca. Eso es importante. Y en esta perspectiva, como le comento, el día de ayer el presidente, cuando conoce esta situación, dice hay que volverlos a convocar, porque hay que seguir dialogando, hay que construir diálogo, y esa es la vocación y esa es la característica que el presidente le quiere imprimir a su gobierno, y por ahí va seguramente también a transcurrir lo otro. Bien, avancemos con otros temas. El coronavirus, otro problema para nuestro país. El mayor en este momento. Sin duda, sí. El tema de la salud creo que es la prioridad, ¿no?, de todos. ¿Cómo vamos con el tema de las vacunas? 5 millones de dosis que van a llegar a Bolivia. Bueno, el día de hoy se ha conocido, el presidente lo ha presentado, se ha firmado ya un contrato con la gente, con el laboratorio AstraZeneca. Este forma parte de lo que ha sido la investigación de la Universidad de Oxford, y trabajan con producción hindú, ¿no? Esto es importante porque al país le va a significar 5 millones de vacunas. Más. Tenemos 5.2 millones de vacunas del laboratorio Gamaleya, de la vacuna Sputnik. Tenemos 5 millones ahora, ya tenemos ahí 10.2. Y tenemos comprometidos 5.1, le estoy dando números redondos, 5.1 del plan o del programa COVAX. Con todo esto, que son 15.3 millones, alcanza 15.4 también, en números redondos, como le digo. Con eso logramos el 100% de las vacunas que el país necesita para la inmunización de todos los bolivianos. ¿Quiénes no se vacunan, don Jorge? Los menores de 18 años, ellos no se vacunan. Y por supuesto, todo aquel boliviano que voluntariamente quiera renunciar a la posibilidad de vacuna, ¿no? Pero la noticia de hoy, que es lo central del tema, es que hemos resuelto esta cuestión tan difícil de poder tener vacunas para todos los bolivianos, y eso va a ser hasta mitad de año. Ahora, don Jorge, ¿cómo va a ser esta etapa de la vacunación? Primero, ¿cuántas dosis se van a aplicar? ¿Cómo se va a hacer la distribución? Y esto hay que dejarlo muy claro. Las 2 dosis van a ser de forma gratuita, es decir, la persona que se vacune la primera está obligado a hacerse aplicar la segunda. Así es.
Todo el proceso de vacunación para la ciudadanía es absolutamente gratuita, toda. La primera dosis entre 21 días y 28 días, en ese tiempo la segunda dosis, que también es gratuita, se llevará un registro ahí donde la persona realiza su vacunación, después la segunda dosis, etcétera. Todo este proceso es gratuito. Como que gratuitas son también las pruebas antígeno nasales hoy en día. No tienen que pagar absolutamente nada, ni en municipios, ni en gobernaciones, ni en ningún centro hospitalario que sea del primer, segundo y tercer nivel. Ahí no se paga esto, es gratuito. Ahora, ¿cómo se distribuyen? En el mes de enero están llegando 6.000 dosis de la vacuna Sputnik 5. Estas 6.000 dosis van a estar destinadas prioritariamente al sector al sector médico, porque son quienes están más expuestos al contagio. A partir de marzo van a llegar marzo, abril y mayo en una cantidad de 1.730.000 vacunas de las Sputnik 5 a fines de marzo, de abril y de mayo. De las vacunas AstraZeneca nos van a llegar 1 millón hacia fines de abril, 1.600.000 abril, mayo. 1 millón de nuevo en junio, 1.400.000 en julio. Y ahí ya vamos a tener 10.2 millones de vacunas. Y el programa COVAX, que es 5.1, no tenemos una fecha específica, no la tienen tampoco los otros países, hemos hablado con la Argentina. Se estima que hacia mediados de abril vamos a tener la entrega de ese 5.1 millones. ¿Qué pasa con estos ciudadanos que se hacen vacunar la primera vez y no van la segunda? Porque se está haciendo una inversión importante, se está haciendo todos los esfuerzos. Es posible que otras personas también necesiten la vacuna, pero se dio prioridad a determinado grupo de ciudadanos. ¿Qué va a pasar? ¿Eso ya va a ser tuición de las gobernaciones, de los municipios? ¿Va a haber alguna sanción? Bueno, quien no asiste a la segunda dosis lo que está haciendo es disminuir la efectividad de la vacuna. En vez de lograr que esta tenga una efectividad del 91%, por ejemplo, como es la vacuna Sputnik, pues tendrá un menor porcentaje de efectividad. La responsabilidad de la vacunación va a estar compartida entre las gobernaciones y los municipios. El gobierno central va a hacer entrega a las gobernaciones de las vacunas. Estos, a su vez, tienen que distribuirla con todas las medidas de seguridad y requerimientos técnicos, por supuesto, a los municipios. Y son los municipios en su primer nivel y segundo nivel que van a realizar la vacunación. También las gobernaciones en los terceros niveles y el Estado desde la infraestructura que tenga. Don Jorge, el presidente Luis Arce ha dicho que se va a vacunar. Sí. Va a ser uno de los primeros para dar el ejemplo. Se va a vacunar, el presidente, estimamos seguramente dentro de este lote de 6.000 vacunas que llegan ya este mes, fundamentalmente como una muestra también de confianza en el proceso de vacunación que estamos llevando adelante. ¿El vicepresidente? Vamos a convencerlo para que también sea parte en este primer lote de que se pueda vacunar. Sin lugar a dudas lo van a hacer. ¿Los ministros? Porque ustedes están en trabajo constante, ¿no? También. Sí, pero los ministros en la segunda etapa. Son funcionarios que están en mucho contacto con la gente, pero evidentemente hoy en día existe una cantidad de profesionales, de gente que está trabajando, mucho más expuestos que los ministros y que los funcionarios del gabinete. Hace un momento se ha referido usted a estas pruebas. Vio las filas que se están registrando en los puntos, por ejemplo, en La Paz, y esta situación también se replica en Santa Cruz. No hay una buena logística. ¿Qué pasa? ¿De quién es tarea esta? ¿De las gobernaciones, alcaldías? El plan que ha diseñado el gobierno, que comprende tres momentos, el primero son las pruebas diagnósticas, el segundo el proceso de inmunización con las vacunas y el tercero es una lógica de responsabilidades compartidas. Esa lógica de responsabilidades compartidas dice que el gobierno entregue las pruebas diagnósticas. Ya hemos entregado. A partir de ahí, la gobernación tiene la obligatoriedad de poder realizar las pruebas diagnósticas. Todas las gobernaciones y también los municipios. Por eso hay pruebas para los municipios y hay pruebas para las gobernaciones. Y ellos tienen que establecer una organización logística que permita también comodidad a la gente.
¿Y eso qué significa? No solamente 2 lugares donde se puedan realizar estas, sino una diversidad de lugares también móviles para que los bolivianos, la ciudadanía pueda asistir. Esa es responsabilidad de gobernaciones, de municipios, y el gobierno central también lo tiene que coordinar para que esto funcione en términos de eficiencia. Y hay personas que se están aprovechando, le diré, porque hacen fila, reservan el cupo y están cobrando. Imagínense. Bueno, a ver, veremos qué dice la gobernación. De entradas, ¿no? Así es, bueno, igual. Eso lo tenemos que solucionar, las gobernaciones lo tienen que hacer, las alcaldías, pero el gobierno central también lo tiene que coordinar, supervisar y controlar. Claro. Para que los ciudadanos puedan ir a realizar esto que es un evento de 15 minutos, realmente de 15 minutos, en distintos puntos de la ciudad. Rápido, se hace su prueba, le dan el resultado, si está en positivo le darán medicación, le dirán si es sintomático o asintomático, que se tiene que aislar en su domicilio, que se tiene que aislar en un centro de recuperación, le establecerán un monitoreo en función de su número telefónico, hay que hacer ese seguimiento, y la persona que es positiva tiene que estar bajo supervisión y monitoreo constante, en cualquiera de las 2 formas, si no, no tenemos, Vania, posibilidades de cortar la cadena de contagio. Claro que sí, tiene que haber más control, coordinación por sobre todo. A ver, nosotros hemos lanzado una pregunta, don Jorge, a través de las redes sociales. Esto a raíz del pedido de la misma gente y también de las autoridades municipales y gobernaciones. A ver, tiene que ver con esto. ¿Cuarentena rígida, sí o no? Don Jorge, ¿qué responde? Desde la perspectiva del gobierno, no. Ahora, el COED en La Paz se ha reunido de emergencia y están pidiendo al gobierno coordinación, incluso las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Ustedes ya han recibido esta carta, esta nota? Hace unos minutos ya ha sido de conocimiento nuestro. Ahí le quiero decir algo, Vania. Hay una carta que envía el alcalde Revilla, hay una carta que envía el gobernador, hay una carta de un candidato que es el señor Amílcar Barral, todas las cartas el día de hoy, en una absoluta coincidencia. Eso tiene una fuerte connotación política. De forma paralela, respecto a las vacunas, porque hay una relación, respecto a las vacunas, se pronuncia el ex candidato de Comunidad Ciudadana el día de hoy, se pronuncia el ex ministro de Justicia sobre el tema de las vacunas, de las nuevas vacunas el día de hoy, se pronuncian otros líderes políticos sobre el tema de las vacunas y otros actores políticos el día de hoy. Eso tiene también una transversalización de un elemento político. Están ciertos sectores haciendo o intentando al menos hacer política con la pandemia, ¿no? Porque usted, Vania, cuando tiene un problema, una sugerencia, una dificultad con las líneas previas que se tuvieron de coordinación con gobernaciones y municipios, donde por ejemplo el señor Pazzi dijo que no quería ir a una cuarentena, nos lo ha dicho, yo lo he escuchado, estaba en esas reuniones y además después lo ha declarado, donde el representante, el secretario ejecutivo del municipio también señala lo mismo. Ahora, cuando usted tiene un cambio de posición, no se hace esto con conferencia de prensa. Porque la conferencia de prensa para decir que están mandando una carta, ¿cuál es el sentido de eso? ¿Cuál es el sentido? La gente tiene que ver que resolvemos nuestros problemas debatiendo en los medios de comunicación. El tema del COVID necesita respuestas inmediatas, no necesita el discurso altisonante en los medios de comunicación. En la misma línea de la coordinación se establece y se pide una reunión con el presidente, con el Ministerio de Salud, con los viceministros y se resuelve esto, pero con respuestas rápidas. No con la espectacularidad que puede dar una declaración. Es decir, el gobierno no va a imponer ningún tipo de restricción. El gobierno tiene una lógica de diálogo.
El gobierno tiene una lógica de diálogo. Hemos invertido desde el 23 de diciembre a la fecha mucho esfuerzo en poder construir esto. Ahora, se tienen las vacunas, alguien dice que ya no es importante las vacunas. Se tienen las pruebas diagnósticas, alguien dice que ya no es necesaria la prueba diagnóstica, que todo lo que hay que hacer es reforzar las UTIs. Las UTIs, Vania, son el último eslabón de la atención. Lo que necesitamos es siempre, esto lo dice cualquier médico, poder detectar el contagio en su etapa inicial para medicar, para aislar, para monitorear cuando la salud de la persona no está descompensada. Cuando esa salud se descompensa a causa del avance del contagio, pues hay que llevar a la persona ya a la unidad intensiva. Ahí tenemos mayores debilidades, pero no podemos estar en la lógica de que esto no importa la prueba para que se sature la unidad de terapia intensiva. Están saturadas. Pero claro, porque durante muchísimo tiempo, meses de meses, no tenemos estadísticas que nos puedan decir cuántos son los asintomáticos, cuántos los sintomáticos. Si usted tiene un pico de gente con sintomatología, 3.000, 4.000 personas, llámese, o 2.000 como en los otros momentos, Vania, eso va a repercutir sobre las UTIs entre 7 y 10 días después, porque es cuando se manifiesta el contagio de forma ya alarmante. Entonces usted puede prever lo que está sucediendo en las UTIs, pero todo el esfuerzo está únicamente, mire usted, está únicamente en decir necesitamos equipar, ¿y por qué no se atiende a la gente en la etapa primera cuando todavía tienen la fortaleza física? Para ir cerrando, don Jorge, por favor, entonces, ¿qué va a responder el gobierno a estas solicitudes, a estas cartas? Vamos, en estas horas siguientes todavía se va a trabajar hasta más tarde para tener una posición al respecto. Seguramente mañana la vamos a dar a conocer, pero debo expresarle algo, que es una preocupación muy profunda del gobierno en el sentido de que en las reuniones no son negociación, de coordinación con quienes hoy han firmado estas cartas, se ha establecido trabajar en una línea de comunicación, de complementación de esfuerzo entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, de compromisos asumidos para poderle dar al ciudadano seguridad, de que ahora que tienen ya las pruebas diagnósticas, que ya tienen las vacunas garantizadas, pues lo que les queda es trabajar, no tanto hablar y hablar por los medios. Hay que trabajar y hay que dar respuestas, y esto no están haciendo. Sería mucho más positivo para el país en términos de resultados que dejemos de llevar la discusión a los medios y a las conferencias de prensa para decir presento una carta, etcétera, y poderse sentar a encontrar verdaderamente soluciones o sus planteamientos nuevos. Pero hoy en día las pruebas diagnósticas, el aislamiento en centros de recuperación o en domicilio y el monitoreo es una responsabilidad que ya la conocían y que la tienen que asumir, y parece que no lo están queriendo hacer. Bien, don Jorge, enmarcado en lo que usted acaba de señalar hace un momento, de que prima el diálogo, nos imaginamos que los van a llamar para poder hablar sobre este tema. Vamos a esperar a mañana, ¿sí? A llamar a la gobernación y a la alcaldía. No, por supuesto que sí, les vamos a manifestar que ellos tienen un compromiso de otras características asumido con nosotros, que lo hemos expresado en conferencias de prensa, pero que no podemos ir dilatando el tiempo hasta tener, Vania, el escenario ideal, donde tengan 150.000 UTIs, 100.000 personas trabajando. Esas situaciones ideales no llegan. Estamos en una situación de crisis, de emergencia, y en la emergencia lo que se requiere es trabajar. El gobierno ha pasado, permítame solo decir esto, el gobierno ha pasado del anuncio de decir vamos a contratar, vamos a comprar pruebas, vamos a comprar vacunas, a los hechos reales. Ya hemos traído las pruebas, no nos ha llevado un año como en la gestión pasada, ya hemos traído las pruebas, ya se las hemos entregado, ya hemos firmado para que el país en su conjunto tenga vacunas, saben cuándo van a llegar estas vacunas, tienen que ponerse también a trabajar porque hay que tener empatía con el sufrimiento
sufrimiento que está teniendo la gente. Y asumimos que todavía nos falta mucho por hacer, no hemos concluido. Tenemos que apoyar en UTIs, tenemos que apoyar todavía en personal de salud, sí. y estamos trabajando en esto y tenemos nuestra autocrítica, no estamos yendo seguramente con toda la rapidez que quisiéramos, pero la autocrítica, pero no se puede solamente basar en un problema, esto es integral. Bien, don Jorge, le agradezco mucho por su tiempo, veremos qué es lo que sucede mañana y la respuesta del gobierno. Que le vaya muy bien. No, en todo caso siempre, Vania, mi agradecimiento es con ustedes y buenas noches a toda la gente. Buenas noches, don Jorge. Continuamos con más en Hora 23. Cuando por fin parecía que el conflicto del transporte se iba a solucionar, pues parece que no. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a conversar con el señor Mario Silva, ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes 1 de Mayo. ¿Están de acuerdo o no con la suscripción de este convenio? Por favor, don Mario, lo escuchamos. Sí, justamente nos han ampliado, habíamos sacado una resolución de que nosotros vayamos a pedir el diferimiento de 6 meses, en vista de que el ministro nos sale con darnos un periodo de gracia. Entonces ese es el problema. Nosotros hemos dado un corte intermedio y nos hemos reunido ya en la Confederación de Choferes de Bolivia. Es decir, ¿ustedes rechazan este acuerdo? Sí, es el pedido de, por ejemplo, en La Paz, de los 42.000 choferes, piden siempre el diferimiento de 6 meses. Y el otro es que la ASFI nunca hace cumplir las resoluciones. Hay un decreto del 4409, ni eso han hecho cumplir. Hay desconfianza de los hombres de base. Y le quiero decir, esta mañana al banco le dicen quiero reprogramar mi deuda, le dicen tienen que pagar estos 9 meses. ¿Y cuánto es? 16.800, no, casi se desmaya. Entonces es el problema de fondo que tenemos ahora. Por eso que han pedido de una vez que se pueda hacer el diferimiento inmediato de 6 meses. Ahora, por favor, don Mario, ¿qué medidas van a asumir? Mañana tenemos un ampliado a las 11 de la mañana, un ampliado a nivel nacional. Se está bajando a todas las bases de los 9 departamentos y a partir de ello ya vamos a poder emitir criterios más formales y serios. Algo que no entendemos, don Mario, entonces, ¿quiénes suscriben este acuerdo? ¿Quiénes son? ¿Qué sector? Saben, sector público en todos los momentos, y queremos decir que el grueso del transporte está en el transporte federal. Es por eso que nuestros compañeros no es posible hacerse la burla con los compañeros de la... En el caso nomás yo manejo 42.000 compañeros que me han pedido el diferimiento de 6 meses. Y si yo sacaba por decir el periodo de gracia, iba a tener muchísimos problemas. Esa es la razón, Vania. Muy bien, don Mario, hemos comprendido bien lo que nos acaba de señalar. El día de mañana a las 11 exactamente se va a realizar un ampliado para que los choferes determinen qué medidas van a asumir. Reitero, rechazan este acuerdo firmado con el gobierno. Solo un sector sí habría suscrito el convenio y otros no están de acuerdo. Sí o sí quieren el diferimiento de los créditos bancarios por 6 meses. Y esto ha sido lo último en información. Vamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. A ver, hemos lanzado una pregunta en las redes sociales que tiene que ver con el pedido de algunas alcaldías y gobernaciones. ¿Cuarentena rígida, sí o no? ¿Usted qué opina? Me imagino que usted en casa va a analizar y dice, pero ¿y entonces cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a reunir dinero para mantener a mi familia? Otros dirán, es mejor ir a la cuarentena rígida porque los casos se están disparando. Bueno, hoy estamos con un invitado, don Jorge Silva, viceministro de Defensa al Consumidor, y le quiero transmitir esta pregunta. ¿Usted qué opina? ¿Cuarentena rígida, sí o no?
Yo creo que, Vania, va a depender mucho de los informes que le den las instituciones, los especialistas encargados para este tema, ¿no? Nosotros más estamos abocados, Vania, a precautelar los derechos de los consumidores. Y bueno, serán el Ministerio de Salud, el CEDES, el COE, que se pongan de acuerdo para este tema. Me preocupa mucho la economía de la población, pero también me preocupa bastante la salud, ¿no? Está ahí, en el medio, no sabe qué decidir. Es una decisión muy, muy complicada, porque está en juego estos dos aspectos que bueno, pues es una realidad. Y yo creo que la gente también está en lo mismo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Trabajo o me enfermo, ¿no? Una de dos. Porque ¿de qué sirve que nos cuidemos cuando hay mucha gente irresponsable que no lo está haciendo? Don Jorge, usted en estos operativos ha debido ver a muchos. Sí, lamentablemente lo que vemos es un relajamiento incomprensible a veces por parte de algunos ciudadanos que ya han dejado el barbijo, dejaron la distancia que han establecido las autoridades, ya no hay el lavado de manos, hay concentraciones masivas de personas, vemos filas en los bancos, lamentablemente, filas para la caja, filas para todo, y de pronto bueno, pues unos se ven obligados a hacer estas filas y otros que van a los centros de abastecimiento igual en forma masiva, y pareciera que nada está pasando, cuando en realidad nos estamos contagiando y cada día son más los contagiados y cada día son más las personas que pierden la vida. Entonces, esta es una responsabilidad compartida, Vania, pero a veces nuestra conducta y nuestro comportamiento no coadyuva a enfrentar la pandemia de mejor manera. Viceministro, usted lo anunció, vamos a hacer controles en farmacias, vamos a hacer operativos incluso en clínicas privadas, donde están cobrando montos exagerados. ¿Cómo les está yendo con este trabajo? ¿Qué falencias se han logrado detectar? Mire, gracias a Dios hay una decisión de gestión y una decisión política de las instituciones del nivel central, departamental y municipal para que podamos trabajar sin distanciamiento, sin distinción de atribuciones, sino que hagamos un trabajo conjunto en el marco de nuestras atribuciones, y así lo estamos haciendo con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, con la GME, con el CEDES. Hoy se sumó el Gobierno Municipal de La Paz a través de la Intendencia Municipal, y creo que esta presencia del Estado en el mercado formal y en el mercado informal nos está permitiendo de alguna manera que las farmacias, por lo menos, publiquen los precios, respeten los precios y pongan a disposición los medicamentos que requiere y demanda la población. ¿Y han habido farmacias que han sido cerradas, sancionadas? Sí, he sentido, bueno, conozco de alguna queja de la Asociación de Profesionales Farmacéuticos. Se ha cerrado farmacias clandestinas, que no creo que estén defendiendo a esas farmacias, ¿no? Porque no tienen autorización para funcionar como tales. Hemos encontrado medicamentos fuera de la fecha de vigencia. ¿Y así los vendían? Y así lo vendían, ¿no? Sin el regente farmacéutico, es decir, sin el profesional que pueda asesorar y orientar al consumidor. Por lo tanto, farmacias, entre comillas, que no estaban autorizadas y que su funcionamiento era ilegal, por lo tanto ameritaba la clausura definitiva. Y en otras, el día de hoy, por ejemplo, no solamente estamos fiscalizando y controlando las farmacias pequeñas, sino también a las cadenas de farmacias. Hoy se ha procedido al cierre de 2 farmacias, una de ellas Farmacias Bolivia, porque también no contaba con el regente farmacéutico y no tenía la documentación en regla. Entonces, de lo que se trata, Vania, no es atacar a un sector de la economía del país, sino de lo que se trata es de generar políticas, conciencia y cultura en los proveedores para que no se aprovechen de este mal momento que está atravesando la población e incrementen sus precios o abusen a los consumidores. Ahora, le cuento que en esto de las filas para las pruebas gratuitas, hay gente que ya se está aprovechando. Hace fila, cobra después. Sí.
¿Qué se puede hacer en ese caso? Pero no solamente se da, Vania, en el caso de las filas para las pruebas. Ayer yo estuve haciendo un recorrido por las otras instituciones públicas que prestan servicios, como el CEGIP, por ejemplo, para sacar carnet de identidad o licencia de conducir. Y hay gente que se dedica exactamente a lo mismo. Hace fila y te venden 30, 50 bolivianos. Ya lo ven como trabajo, ¿no? Y lo propio ocurre en el Banco Unión, ¿no? Que lamentablemente ha sufrido muchas bajas, pero vas a ver el Prado 2, 3 cuadras de fila y hay gente que se dedica a bajarse en semejante fila y compran estos espacios. Entonces, no solamente es en el tema de las filas para las pruebas, sino también se da en estos otros ámbitos. Ahora, ¿dónde podemos denunciar? ¿Hay un teléfono? Sí, hemos lanzado la línea 810-0202 para recibir quejas y denuncias cuando se ha vulnerado el derecho de un consumidor en relación a un producto o en relación a un servicio o un bien que ha demandado. Bien, el teléfono, por favor, para que la gente lo tome muy en cuenta, lo reiteremos, viceministro. 810-0202 de 8 de la mañana a 6 de la tarde, habilitado para recibir estas quejas, que inmediatamente vamos a activar un mecanismo de fiscalización y control dependiendo de la infracción que se haya cometido. Puede ser a través de la FELCC, a través de la Intendencia Municipal o a través del CEDES que se va a actuar. Bien, el teléfono está en pie de pantalla, tómele una fotografía para que usted lo tenga en el celular y cuando vea una irregularidad, o sea, víctima, pues tenga que denunciar a las autoridades correspondientes. 810-0202 es la línea de defensa al consumidor. Viceministro, gracias por haber venido, cuídese mucho. Sí, gracias a ti, Vania, y bueno, nuestro mensaje permanente, cuidémonos. En la medida que nosotros nos cuidemos, cuidamos a la familia, a nuestro entorno y evitamos de entrar a esa etapa tan dolorosa que es el contagio del COVID. Así es. Ojalá que esa reflexión llegue a todos los ciudadanos. Tenemos más, sí, y es importante que usted conozca las 3 noticias que tiene que saber. Una ciudad del noroeste de China utilizó por primera vez este miércoles un robot para realizar pruebas del COVID-19 en el marco de una campaña de detección masiva tras registrarse algunos casos. La principal ventaja del robot es que permite reducir el riesgo de contagio del personal sanitario. El jefe de la Organización Mundial de la Salud comentó la detección en Japón de una nueva cepa del coronavirus importada desde el Brasil. Durante una conferencia de prensa, subrayó que ahora es más importante que nunca seguir todas las reglas de salud pública y advirtió que cuanto más se extienda el virus, mayor será la posibilidad de que se produzcan nuevos cambios en él. El Estado del Vaticano comenzó este miércoles la campaña de vacunación para hacer frente a la pandemia que asola a todo el mundo y que hasta este miércoles ya se había cobrado 1.963.557 vidas. En esta campaña el Papa Francisco ya ha recibido la dosis contra el COVID-19. Y ya retorna, hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Como lo acaba de ver, atención Bolivia, hay alerta roja por las lluvias. Tome por favor sus previsiones, no se olvide sacar el paraguas, abrigue a los más pequeños y también a los ancianitos, las poblaciones más vulnerables. Nos despedimos, que tenga un descanso reparador, que le vaya muy bien. Buenas noches, Bolivia. Por fin estás aquí.